Bueno, continuamos con la práctica de simulación de un variador de frecuencia en el CAD-SIMU. Como ustedes ya conocen, este sería la alimentación. Es una alimentación trifásica con su neutro y su puesta a tierra. Aquí tenemos ya representado un equipo, un variador de frecuencia. Si ustedes observan, este variador de frecuencia se alimenta de forma monofásica, es decir, a través de una línea y un neutro. Por eso se le puso anticipadamente o se protege ese equipo por medio de una protección que va conectado obviamente hacia la línea, ¿no? Va hacia la línea y hacia el neutro y de esa forma en la línea está protegida, protege el equipo en caso de una sobrecorriente o un cortocircuito. En él se conecta un motor trifásico de corriente alterna y en él, con este equipo se le va a variar la frecuencia y de esa forma nosotros vamos a variar la velocidad. Como primer punto es importante determinar dónde encuentro en el CAD-SIMU este equipo. Bueno, me voy donde dice potencia, en este símbolo le doy clic y si ustedes observan, ahí dice variador de velocidad CA de corriente alterna 2, quiere decir 2 hilos. Le doy clic y lo arrastro, ¿sí? Y ya tengo este equipo. Aquí en el CAD-SIMU viene por separado. Realmente aquí viene el complemento donde dice control variador de velocidad de corriente alterna. Le doy clic y lo arrastro. Se puede poner separado, pero yo lo pongo junto porque realmente el equipo viene junto. Es decir, viene con entradas. Con estas I quiere decir que son entradas, donde van las entradas digitales y donde va la entrada del rheóstato del equipo, ¿no? Bueno, en general viene el equipo completo. Si ustedes observan, este equipo se alimentaría de forma monofásica. Y aquí nosotros conectaríamos el motor trifásico. Ese es un variador de frecuencia con entrada monofásica, con alimentación. Ahora, con uno trifásico, ¿cómo sería? Sería exactamente lo mismo. La diferencia es que está al lado. Le vamos a poner en el símbolo donde dice variador de velocidad CA3 de 3 hilos. Aquí ya ustedes observan, ya este sería un equipo de 3 hilos, ¿sí? Quito que ya lo tengo aquí, ¿sí? Ya lo tengo representado, y únicamente hago lo mismo, lo junto, ¿sí? Lo junto. Y ya tengo el equipo completo. La diferencia es que este se tiene que alimentar trifásicamente. Va a ir a la línea 1, la línea 2 y la línea 3 y la puesta a tierra. Obviamente yo tendría o tengo que proteger este equipo, ¿sí? Tengo que protegerlo, le tengo que poner le tengo que poner un guardamotor trifásico para de esa forma conectarlo. La única diferencia es que lo alimento por 3 fases y aquí pues ya es exactamente lo mismo, se le conecta el motor trifásico de corriente alterna. Entonces, la forma de programarlo, de simularlo es exactamente igual. La diferencia es que es la alimentación. Bueno, entonces vamos a hacer una simulación, ¿sí? Básica de el controlar la velocidad de un motor trifásico de corriente alterna a través de un rheóstato. Todos los variadores de frecuencia vienen adicionalmente o vienen ya incluido un rheóstato. Un rheóstato es una resistencia variable y una resistencia variable ustedes ya lo conocen. Tiene 3 puntas o 3 entradas y aquí están, apenas si se ven, ¿no? Aquí están, por eso tiene 3 pines, ¿sí? Es decir, el equipo tiene 3 entradas para que ahí conectes el rheóstato o ya viene incluido el rheóstato en el equipo internamente. Es como una perilla que la vamos a girar, como si subiéramos el volumen, por ejemplo, de un estéreo, un equipo, o bien lo bajáramos, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Si ustedes observan, aquí yo le doy clic y aparecen unos parámetros que ya me lo dan por default CAD-SIMU. No le voy a mover, lo que quiero que observen, todos los parámetros los voy a dejar igual. Nada más vamos agregar, bueno, aquí donde dice control de velocidad, entradas digitales. Ojo, aquí dice que es de 3 hilos. En este caso, mi equipo no es de 3 hilos, sino que de cuánto es la entrada, de 2. Entonces aquí sí o sí lo tengo que cambiar porque voy a simularlo con un sistema monofásico de alimentación.
y luego aquí le voy a poner una palomita y le voy a dar OK, y aquí ya me aparece un rióstato. Si ustedes lo observan, le doy doble clic, y si le quito la flechita, ya lo voy a este quiere decir que es una entrada analógica, es decir, un rióstato. Ya se lo quité, ya lo voy a desaparecer. Aquí desapareció. Entonces, otra vez le doy clic y aquí le tengo que poner que es 2 hilos, porque la alimentación del variador de frecuencias es 2 hilos, y le voy a incluir el rióstato. Ok, ya lo tengo incluido. Ahora sí, ya no ningún parámetro le moví. Simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Como primer punto, variar la frecuencia o la velocidad de un motor trifásico de corriente alterna por medio de un rióstato. Es lo primero que voy a hacer antes de cualquier cosa. Ojo, ¿qué es el paso que sigue? Aquí es importante que, por ejemplo, si yo quisiera simularlo y quisiera arrancarlo, o sea, alimento el equipo, el programa me marca siempre un cortocircuito. Es decir, esto es un error de CAD-SIMU. Entonces, siempre hay que hacer lo siguiente cuando aparezca este error. Hay que darle a aceptar y después darle omitir. Y listo, se solucionó el problema. Y trazar una línea aquí en el positivo, ¿sí? Con eso ya no me va a marcar el error, ¿sí? Este positivo lo tiene incluido, es un tornillo que lo tiene incluido, un tornillo de alimentación positiva, donde van a ir conectadas las entradas o los botones o los contactos auxiliares, pero eso es otro tema. Ahorita vamos solamente a controlar a través de un rióstato el motor de corriente alterna trifásico. Entonces, después de hacer eso, ya simplemente yo pondría un botón, ¿sí? ¿Cómo pongo el botón? Bueno, eso ustedes ya lo saben. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo ya le doy simular, ya no me apareció el error. Ya aquí le puse un botón, pero no lo he conectado a la entrada. Fíjense lo que va a pasar. Lo primero que tengo que hacer yo es conectar el equipo, ¿sí? Ahí yo alimenté, es como si ya conectara la alimentación de un contacto, el equipo, ¿sí? Y la frecuencia me dice que es 0. Acuérdense que la frecuencia 0 quiere decir que el motor está totalmente parado, ¿sí? Entonces, si yo quisiera regular la frecuencia de ese motor, por ejemplo, aquí ya estoy regulando la frecuencia, ¿no? A 28 Hz. Con el rióstato es como si le estuviera subiendo el volumen a un estéreo, un equipo, o bien bajándolo. Aquí ya está, lo estoy variando, lo vamos a poner a 57 Hz, ¿no? Realmente al mover la perilla al rióstato no pasó nada, no arrancó el motor. ¿Por qué no arrancó el motor? Porque obviamente el equipo necesita estar alimentado por medio de un botón que cierra el circuito entre I1 o bien I2, que es inversión de giro, pero eso luego lo vemos. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues conectarle, como les dije, un botón. Aquí ya le puse al positivo el botón y simplemente tengo que alimentarlo. Le quito, lo alimento a la entrada. Este es hacia la derecha, quiero que vean. Entonces, simulo y ahora sí, cuando yo alimente, si ustedes observan, ya no me marcó error. Y ahora sí, cuando yo cierro el circuito entre el positivo y un botón, en la entrada 1, obviamente I1 quiere decir que gira hacia la derecha el motor. Y ahora sí, ya puedo yo variarle la frecuencia. Como le doy clic y, por ejemplo, lo voy a poner en 10. Entonces, aquí ustedes observan 8, 9, 10 Hz. Quiere decir que tiene una velocidad determinada a 10 Hz el motor, una velocidad. Si yo, por ejemplo, lo regulo a 20, entonces aquí va aumentando a 20. Lo vamos a regular a 40, a 40. Entonces aquí subió 40. Quiere decir que es otra velocidad. En México debe de estar a 60 Hz, ¿sí? Le doy a 50 y le voy variando, ahí está, le doy 60 Hz, 60 Hz, 61 Hz, ahí está 60 Hz. Ya está girando el motor, ¿sí? Ya está hacia el lado derecho y con una velocidad determinada. Lo paro, ¿sí? Y el motor no se paró. ¿Por qué? Porque tiene una programación, unos parámetros de que no se para de inmediato, sino que después de un tiempo determinado. Ojo, si yo, por ejemplo, ahora pongo el rióstato, por ejemplo, en
en 35. Cuando yo inicie, aquí ya dice que la frecuencia va a ser 35, es decir, va a arrancar y va a ir aumentando la velocidad y va a llegar hasta ¿cuánto? Hasta 35. Si ustedes observan, ahí paró, si ustedes observan, yo ya estoy controlando la velocidad con el rióstato. ¿Sí? Ahora, si yo lo bajo, por ejemplo, a 7, aquí empieza a bajar la frecuencia. Quiere decir que está la velocidad reduciéndose en el motor, ¿sí? Si ustedes observan esa parte, ¿sí? Ahí sigue reduciéndose, reduciendo. Si yo le doy parar, para ahí después de unos 5 segundos. Vamos a esperar, ahí se quedó en 7 la frecuencia. Ahí se quedó en 7. ¿Ya lo observaron? ¿Sí? Es importante esto, que estamos controlando el motor con un rióstato, ¿sí? Le doy doble clic y de esa forma controlamos. Ahora, si yo lo paro, ¿sí? Empieza a reducir hasta que llegue a 0 para que pare el motor. Ahí está, ¿sí? Porque tiene tiempo. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo quiero que arranque y llegue hasta 60, o sea, con el rióstato estoy modificando. Cuando yo le dé aquí clic, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir hasta 60 Hz. Ahí paró. Quiere decir que ya el motor agarra va a tener una velocidad constante a partir de los 60 Hz, pero va a ir aumentando. Y eso cómo lo regulo con el rióstato. Si yo quiero que baje, pues va a bajar, ¿no? A 14 y empieza a bajar a 14. Empieza a bajar poco hasta va a llegar a 14. Si yo lo paro, ya se paró. Entonces, después de un tiempo de pararlo, porque tiene un tiempo determinado un parámetro, se va a parar el motor, ¿sí? Entonces, es decir, hasta que llegue a 0. Pero ahí estoy yo regulando la frecuencia del motor, es decir, al regular la frecuencia, regulo la velocidad del motor. Ahí ya se paró, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, está girando hacia la derecha y estoy controlando, aquí vamos a arrancarlo ahora, lo podemos ir arrancando poco a poco, ¿no? Vamos a arrancar, ahí está, arrancamos el motor, llega a 3, es decir, tiene una velocidad mínima, le doy doble clic y está girando hacia la derecha, y lo voy aumentando, le voy aumentando, le voy aumentando, le voy aumentando, le voy aumentando, hasta que llegue a los 31, ¿no? Entonces ahí va a tener una velocidad, estoy regulando. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de conectar la entrada I1, lo conecto a la entrada I2? Va a cambiar el giro. Va a cambiar el giro. Entonces, lo vamos a alimentar ahora I2 y ahora va a ser en contra de las manecillas del reloj. Entonces le damos simular, le damos arrancar y cuando yo cierre, ya está girando al revés, ¿sí? Pero con el rióstato, yo nada más le voy a poner, no sé, 20 por ejemplo. Entonces va a llegar aquí a 20 Hz y se va a mantener a una velocidad constante de 20 Hz, ¿sí? Con la frecuencia voy variando la velocidad, ahí a 49, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esto sería variar la frecuencia, la velocidad de un motor trifásico, ¿sí? Por medio de un rióstato. Ahora lo vamos a hacer por medio de entradas digitales. Pero para ver o variar la velocidad por entradas digitales, ocupamos ver otro video. Entonces, vámonos al otro video.